implica hablar del segundo sistema de importancia, ya que el primero, como ya lo vimos, es el nervioso, el que regula realmente la función y que la mantiene. De tal manera que el sistema endocrino está formado por un conjunto de estructuras llamadas glándulas endocrinas, ya que su secreción la van a vertir directamente a la sangre. Es la contraparte de la exócrina que lo vierte directamente a conductos. Hay también, ya vimos, mixtas, pero estas glándulas reciben el nombre de endocrinas. Muy general, un mapa mental nos las va a presentar de la siguiente manera. Estas glándulas endócrinas son las que vierten directamente a la sangre y podemos encontrar en ella a la pituitaria o hipófisis, a las sexuales o hormonales, al páncreas, a las suprarrenales, a la tiroides, etcétera, etcétera, etcétera. Esta cabeza no sé de quién es la corte, es la quinta. El mister. ¿Dónde están? Las glándulas cuya secreción es hacia conductos se llaman glándulas exócrinas o de secreción externa, y las que la vierten a la sangre son endócrinas o de secreción interna. Entre las dos hay un conjunto de glándulas que comparten la secreción externa o exócrina con la endócrina. Está el páncreas, por aquí lo tenemos, está el estómago, está el duodeno, el ovario y los testículos. ¿Por qué? Porque el ovario secreta estrógenos y progesterona, y también el óvulo, que es externo, vamos, un producto que se llama trompa de Falopio. El testículo libera espermatozoides que van por el conducto reproductor y los andrógenos directamente. Y encontramos a la pineal, que no la vamos a mencionar porque está todavía en estudio, muy profundamente situado. Ya vimos el rinencéfalo, lo mencioné más o menos, y ahí está situado, muy difícil llegarle en un ser vivo. A la pituitaria, glándula maestra directora de la orquesta o hipófisis, al páncreas, a los ovarios, a los testículos, a las suprarrenales, al timo, a las glándulas paratiroides y a las tiroides. Al timo lo mencionamos porque la etapa infantil es una glándula endócrina. Si comparáramos al hombre con la mujer en el sistema urinario, veíamos que era ciertamente semejante, pero no igual, ya que el ureter rodea al útero para llegar a la vejiga y del hombre es directo. Todo ocurre igual. Si vemos de aquí hacia arriba, son iguales. La única diferencia es la glándula mamaria, porque realmente el hombre y la mujer están hechos genéricamente complementarios, donde el pene va a ser depositado en la vagina para la perpetuabilidad del especie. Pero ahorita, como endócrino, lo vamos a ver. Vemos que la única diferencia es que el hombre tiene testículo y estrógeno, es de testosterona o andrógeno, y la mujer tiene ovario y estrógeno y progesterona. Las glándulas, de acuerdo a su estructura, las vamos a clasificar en puras, aquellas que solo secretan hormonas, o bien mixtas, las que comparten función endócrina y exócrina. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Mixtas, como el páncreas, como los ovarios, como los testículos, aquí no lo puse, ¿verdad? Como el estómago, como el duodeno, etc. Y puras, como la mayoría de ellas, tendríamos que decir rápidamente, las paratiroides, solo secretan hormonas. Otra forma de clasificarlas es, aunque lo digo al revés de su compañera, y yo no la voy a hacer que lo digo mejor, aquellas que guardan a la hormona como tal se llaman sólidas. Por ejemplo, las paratiroides, por ejemplo, las suprarrenales, y aquellas que guardan los precursores como la tiroides, que guarda la tiroxina y el yodo, le vamos a hablar de almacenamiento. Ahí se almacenan estructuras precursoras de las hormonas y luego se vierten como hormonas. Todo lo que la glándula secreta endócrinamente recibe el nombre de hormona. Estas son muy importantes que recuerden que son llevadas a distancia, no solamente en la glándula que las produce, por la sangre. Y
Y a esto se les conoce a la acción de esta hormona a distancia al órgano blanco, órgano diana. Por ejemplo, una hormona, los glucocorticoides situados en la corteza suprarrenal, su principal hormona, el cortisol, actúa en el músculo y el hígado regulando la gluconeogénesis. Ahora entendemos por qué en el músculo y en el hígado se almacena en forma de azúcar el glucógeno. ¿Y cuál es la principal hormona que actúa sobre el glucógeno? El cortisol, específicamente el glucocorticoide de la corteza suprarrenal. Ahora me disipa muchas dudas de biología. Ustedes como los niños aprendían. Sí, cortisol. Ah, sí, hígado. ¿Dónde se almacena el glucógeno? Hígado y el músculo. Ahora sabemos el por qué, ¿verdad? ¿Por qué? De los mineralocorticoides de la misma corteza suprarrenal, la principal es la aldosterona. Y ya vimos que la aldosterona y la antipirética actúan sobre el túbulo renal. De tal manera que al actuar en el túbulo renal retiene sodio, retiene agua y por ende regula el equilibrio hídrico. ¿Esa cabecita de quién es? Ok. Estrógeno y progestágenos se producen prácticamente en los ovarios y su función va a ser actuar sobre los respectivos órganos sexuales. ¿Qué importancia tiene la hormona? Simple y sencillamente recordar la función neuronal. Si ustedes se acuerdan, el espacio sináptico, la membrana sináptica y la hendidura o la membrana postsináptica son los tres factores importantes del impulso nervioso. Pero no ellos lo regulan. ¿Quiénes lo regulaban? ¿Se acuerdan? Los neurotransmisores. ¿Qué hacían los neurotransmisores? Modificaban la permeabilidad de la membrana para que entre todo ese potasio y haya impulso. Esto hace la hormona. Lo mismito hace la hormona. Modifica la permeabilidad de la membrana, solo que, ahora sí, es selectiva. Siguen conversando ustedes. ¿Quieren que yo pare el cuadro? Ah, no, de veras. Dice también el bioquímico. ¿Qué ocurre y cuál es la diferencia entre nervioso y endocrino? Que el endocrino es selectivo, es una llave. Es una llave que solo la puede abrir la hormona. En cambio, el nervioso, cualquier parte de la membrana. No hay selectividad. Por ejemplo, una llave sería esta. Viene la hormona, abre la llave y permite que se lleve a cabo, como en este caso. No, llave. Porque hay muchas cerraduras. Muchas cerraduras. La llave es la hormona. No, la hormona actúa como llave y como cerradura. Es la que permite esta, a ver, que quede claro. Esta hormona va a formar un sistema de llave y cerradura. Hay un montón. Este juego llave-cerradura solo lo puede abrir una hormona. Solo. ¿Cuál es específicamente? Puede ser la tiroides, el metabolismo, puede ser los reactores que regulan la parte sexual, porque pueden entrar muchas hormonas, pero solo una puede abrir el sistema llave-cerradura. Sí, está claro. En cambio, el nervioso, en cualquier parte puede entrar sodio o potasio y generar el impulso nervioso. Esta selectividad se lo va a dar solo la hormona. Igual entonces, más adelante, cuando estén en su carrera, van a ver cómo actúan los medicamentos. Los medicamentos actúan sobre una parte específica para bloquear la temperatura, etc. Ok, regresé acá para que vean cómo la hormona puede permitir que se dé a cabo que el ATP se convierta en AMP. Pero la hormona no actúa en la reacción, sino que además permite que se lleve a cabo esto. ¿Cuáles son las hormonas y cuáles son sus glándulas? Las glándulas son, primero, la hipófisis. No les pongo la pineal, recuerden. Tiroides, paratiroides, páncreas, suprarrenal, testículo, ovario, estómago y duodeno. De estas, ¿cuáles podemos mencionar mixtas? Páncreas, ovarios, estómago, duodeno y testículo. ¿Qué ocurre realmente? Pues cada hormona va a actuar específicamente en su sitio. La tirotrópica va a actuar con las tiroides, la insulina y el glucagón van a actuar con el páncreas, mucha insulina se inhibe, poca insulina se estimula. Y entonces decimos que son las hormonas. Las hormonas son sustancias químicas, no son productos del metabolismo, quede claro. La mayor parte están formadas por colesterol. Cuando vean la palabra esteroidea, es que el principal esteroide es el colesterol. ¿Cuál es el núcleo principal de las hormonas? El colesterol. Más no todas ellas, como
claro. Son poderosas a unas dosis pequeñas, algunas como el cortisol, indispensable para la vida. Si no hay cortisol, no hay metabolismo de azúcar y por consiguiente no hay energía y el cuerpo no funciona. No inicia procesos corporales, modifican la membrana para que se lleven a cabo esto. Y solamente pueden actuar en células vivas, por ende, solo actúan dentro de las células. No son producidas externamente, sino que el cuerpo las puede producir y se pueden copiar in vitro sus características peculiares. Ahí lo tenemos. La cerradura y el sistema de llave. Solamente lo puede dar las hormonas respectivas. Porque la cerradura y la llave son idénticas y permiten que haya un encuentro perfecto y se lleve a cabo la apertura de la reacción. En este caso puede ser un RNA mensajero, un RNA ribosomal o bien, como vimos hace rato, ATP, ALP, multitud de productos energéticos. Ok, ahora las hormonas. ¿Cómo las vamos a clasificar? Si esta hormona genera cambios positivos, son hormonas anabólicas, como la del crecimiento, como los estrógenos. Si son destructoras de reacciones catabólicas, por ejemplo, tendríamos el hueso, como la paratiroides o la calcitonina, que luchan entre el metabolismo anabólico y catabólico para mantener el equilibrio perfecto del hueso, que vamos a ver la próxima clase. Y otra forma de clasificarlas es morfogenética, o sea que modifican el crecimiento corporal. ¿Cómo se liberan las hormonas o por qué acción lo hacemos? Nervioso, ya vimos que el hipotálamo es el eje entre los dos. Humoral, por la cantidad de hormonas que están circulando, o por retroalimentación. ¿Seguimos? Por ejemplo, una retroalimentación negativa, quiero que lo escuchen muy bien, más que lo pregunte para que lo entiendan bien, es, si hay mucho tiroides circulante en sangre, se inhibe la producción de TSH. Eso se llama retroalimentación negativa. Si baja el tiroides, se eleva la TSH y se llama retroalimentación positiva. Pero lo más característico es, ante un estímulo, reacciona el eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco, efecto. Y aquí está perfectamente demostrado la menstruación. ¿Por qué está guardado esto durante 13 años? Este estímulo, no sabemos qué lo desencadena, le dice al hipotálamo, ya despierta, vierte al hipófisis hormonas que son las liberadoras que hablamos de la somatostatina y dile al ovario que ya libere el estrógeno y la progesterona para que se prepare el cuerpo para recibir un nuevo ser. ¿Qué ocurre? No hay relación sexual, no hay embarazo in vitro, este efecto no se produce y descama el útero y se llama menstruación. O bien, para entenderlo más fácil, un estímulo a una glándula, a un órgano, inhibición. Un estímulo a una glándula, a un órgano, inhibición. Y así vamos a ver que están constantemente en la vida. Maestro, tengo 20 años, no he menstruado nunca, cuidado, algo hay en tu cuerpo, ¿verdad? Normalmente, una mujercita de los 12 a los 14 años está menstruada. Si no ha ocurrido esto, bueno, está muy bien, ya 16, 17, 18, algo está ocurriendo en el eje hipotálamo oficial que puede funcionar un efecto más grave más alto. La primera glándula que vamos a ver es la hipófisis, recibe el nombre de glándula maestra o directora de orquesta. Mide aproximadamente 0.5 centímetros, muy chiquitita como una lenteja, y está situado, ya lo vimos, en la silla pública. Está unida prácticamente al sistema nervioso por el tallo y prácticamente unido al hipotálamo. Sus principales hormonas en el lóbulo anterior son la ACTH, la TSH, la TH, FSH y la LTH, y en el lóbulo posterior la oxitocina y la antidiurética. ¿Cómo se divide la hipófisis? En 3 lóbulos, como le quede claro. Un lóbulo anterior que se deriva de la faringe llamada adenohipófisis, un lóbulo posterior que se deriva del sistema nervioso o neurohipófisis, y una parte intermedia muy semejante a la adenohipófisis que también se deriva de la faringe llamada lóbulo intermedio o parte intermedia de la hipófisis. Y ahí está lo que les mencionaba, igualito en color, pero vean la división. En morado fucsia está el lóbulo anterior, muy parecido a él, dividido. Ya le paramos. Si están conversando y dicen que no les interesa y estoy gastando saliva, porque
pero es muy importante. Si quieres salir de verdad, no me molesto, ya salimos al recreo. Nada. Ok. Y muy parecido, pero dividido de la anterior y de la posterior, el lóbulo intermedio. Y en rojo, simulando su origen nervioso, el lóbulo posterior. Vean muy bien cómo el núcleo supraóptico y el paraventricular están muy íntimamente relacionados con la neurohipófisis. Y ahí tenemos la gama, ¿por qué se llama directora de orquesta o glándula maestra? Casi nada, ¿verdad? Actúa sobre el hueso, sobre la suprarrenal, sobre la tiroides, sexuales, sobre la glándula mamaria, sobre la glándula mamaria del útero y sobre el riñón. Todo esto lo dirige la hipófisis, lógicamente con sus tres lóbulos, el anterior, el intermedio y el posterior. ¿Cuáles son las hormonas del lóbulo anterior? Crecimiento o TH, adrenocorticotropina o ACTH, tirotrópica o tirotropina o TSH, folículo estimulante o FSH, luteinizante o LH y prolactina o luteotrópica LTH. Y la hormona del lóbulo intermedio de la hipófisis se llama hormona estimulante de los granocitos o hormona NSH, cuya acción va a estar directamente relacionada con la melanina, o sea, la sustancia que regula el color y lo diferencia a los seres humanos. Las del lóbulo posterior de la hipófisis, que quede claro, se almacenan, es una glándula típica de almacenamiento, ya que no ahí se producen. Pitocina. Esas hormonas se producen, ya lo vimos ahorita, no se nos vaya a olvidar, en el hipotálamo, en el núcleo supraóptico y en el núcleo paraventricular y descienden. Así que la glándula de almacenamiento es la hipófisis posterior. Ahí lo tenemos, núcleo supraóptico, núcleo paraventricular, las hormonas se producen acá, se almacenan acá y se liberan cuando se requieren. En cambio la de la hipófisis, ahí se producen, igual que el lóbulo intermedio. Una mujer que está lactando estimula a la hipófisis y libera a la prolactina y a la oxitocina para que compriman y saquen de los productos galactógenos la leche importantísima para el crecimiento del bebé. Hoy por hoy, la cerveza y el alcohol es la principal fuente de inhibición de la antipirética. Ahora van a entender por qué después de 2 chevas quieren buscar un baño. O los borrachitos porque se orinan y qué puercos son, ¿verdad? Porque la antipirética inhibe a la cerveza inhibe la antipirética y orina tiene que venir a donde esté y como esté. Rápidamente, para concluir, vamos a ver las patologías inherentes a la hiper o a la hipoproducción. La disminución de la hormona de crecimiento en el niño se llama enanismo, ¿verdad? No confundirlo con personas de talla baja. Y en el adulto, caquexia hipoficiaria o enfermedades Lyme. ¿Qué ocurrió aquí? No sabemos. Era una familia que tuvo 5 hijos enanitos y ellos eran normales. Ahora sí entienden, claro. Y para que la genealogía, ¿verdad? A lo mejor el papá de la muchacha o el abuelo de hace 3 generaciones era enanito y tenía el gen guardado. Al combinarte con el papá recesivo y mamá recesiva, se domina y presenta las características. Mi hijo es enanito, ¿por qué yo no soy enanito? Generaciones podemos ver el árbol de genealogía. Y son personas, véanlas, no confundir con talla baja. Proporcionalmente la cabeza está en relación a las piernas, quita esa cabeza. Esta cabeza que la quita de la cabeza. Y los pies, igual que las manos, la altura y la parte pélvica, es proporcional. Y todos ellos tienen derecho de trabajar. ¿Cuántos de ustedes asocian enanito con circo? Payaso con circo. Piden en la calle trabajo y dicen, enanito, está muy feo. Ellos nos ven feos a nosotros porque es un mundo de ellos. Y son tan normales que pueden incluso trabajar como tableros. La China. Y cualquier persona puede trabajar. Los futbolistas diríamos que es el hijo de Pavel Pardo. Jugaba en América. Ok. Al contrario de la hiperfunción en el niño produce gigantismo, en el adulto acromegalia.
Estaba muy grave, la operaron. La china Qin Yuan es la más alta, 2,46 de altura. Vean a la doctora, su manita, comparada con la mano de ella. La talla, casi a la cadera. Y vean las fases de la persona. Estos gigantes, por lo general, son personas que les crece todo y el mundo viene de 25 a 30 años. Mueren muy jóvenes. No sé qué pasó con ella, el Discovery Channel salió, que le iban a operar y que estaba muy mala, tenía un tumor de la glándula hipofisiaria. No tenía Shija, tenía un tumor de la glándula hipofisiaria. Y aquí tenemos al croata, al más alto del mundo vivo, 2,49, casi 2,50. Imagínense, dos veces el techo de acá. Mide prácticamente esto, mide 2,30, 2,40, 2,50, un poquito más. Imagínense, no entra en su casa. Vean cómo estaba el techo de su casa. Este es un famoso endocrinólogo cirujano que se ofreció a operarlo. Y aquí con este cumplió un milagro católico. Y está plasmada literalmente, se aceptó como tal. Calzado número 49 del zapato. Cuando vemos que el más grande, caso número 9, más grandote, 49, imagínense. La Nike hacía zapatos especiales a él. ¿Cuál fue el milagro de él? Él también tenía un tumor en la glándula hipofisiaria, documentado por rayos X, por tomografía, etc. Él no se quería operar, él era un granjero. Él trabajaba en el campo, estaba feliz. Y lo convencen